Open your Bibles. John chapter 3, verse 3 and 5. Amen. Glory to God. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Vamos a leerlo en inglés, verso 3. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Glory to God. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pedimos en esta hora que tú, Señor Dios mío, pues sigas hablándonos, tratando con nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Tome asiento y siga alabando al Señor. Aleluya. Kingdom es reinado, reino. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es también muy importante en la Biblia, que es la salvación. Amén. La salvación es uno de los temas centrales en la enseñanza del Evangelio. Y es muy importante que todo creyente entienda y pueda pues comprender cuál es ese plan de salvación y cómo es que Dios salva al hombre, porque el hombre necesita ser salvado de sus pecados. Entonces, mire, la salvación del alma se puede describir como una transformación que es efectuada en el alma y en la vida del creyente. ¿Entiende? Esa es la definición más cercana, digamos así, ¿no? Es una transformación. Cuando Dios salva a alguien, esa persona es transformada por el poder de Dios. Eso es algo que va a pasar siempre. Cuando una persona es salva, esa persona es transformada por el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y esa transformación no solamente es en la vida del creyente, sino en su alma también. Amén. Porque esa persona cambia. Amén. Esta transformación es descrita en la Biblia como un nuevo nacimiento. Por eso que hemos leído Juan capítulo 3. Amén. Donde justamente se habla de esa transformación, de ese nuevo nacimiento, que es el requisito, vimos también cuando estudiamos la lección de la iglesia, el requisito fundamental para pertenecer a la iglesia del Señor. Amén. Entonces, esa transformación, cuando una persona es salva, se describe como un nuevo nacimiento. Jesús le dice eso aquí a Nicodemo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, ese nuevo nacimiento, siendo como somos engendrados por Dios y por su palabra. O sea, ¿quién provoca ese nuevo nacimiento? Pues Dios. ¿Entiende? Es la palabra de Dios y Dios quien hacen que en el hombre pueda ocurrir ese nuevo nacimiento, esa transformación. Vamos a San Juan capítulo 1. Ahí nomás más adelantito, mire. Juan 1:13. Dice, hablando de los que son cristianos, dice, los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, esto está relacionado al verso anterior, verso 12, ¿no? Donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, toda esta explicación que da el Evangelio de Juan está hablando de eso, ¿no? De que ese nuevo nacimiento no es porque un hombre lo haga, no es, amén, no es obra humana, no es obra de carne, como dice acá, no es obra de varón, amén, sino de Dios. Dios es el que engendra y provoca que en nosotros haya un nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Y qué más? No solo eso, sino que también vamos a ver que es la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Abra su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro.
1 Pedro capítulo 1. Vamos al verso 23. 1 Pedro 1, 23. Dice así, mira. Está hablando también aquí el apóstol Pedro, dice, ¿no? Dice, siendo renacidos. ¿Qué significa renacido? Nacer de nuevo, ¿no? Habiendo nacido de nuevo, o sea, siendo renacidos, dice. No de simiente corruptible. Ahí lo vuelve a recalcar el apóstol Pedro, ¿no? No hemos nacido, no hemos vuelto a nacer, no hemos renacido de una simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ver, 1 Pedro 1:23. Entonces, mire, Pedro confirma lo que dijo Juan también, ¿no? No es de una simiente corruptible, no es de voluntad de varón, no es de voluntad de carne, es de Dios. Amén. Pero también dice Pedro aquí que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Es la palabra de Dios, hermano, la que abre los ojos al pecador. Es la palabra de Dios la que abre el entendimiento al perdido. Es la palabra de Dios la que le hace entender que está yendo a una condenación. Aleluya. Y Dios obrando esa obra sobrenatural en el corazón de esa persona hace que esa persona pueda nacer de nuevo. Amén. La palabra es la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Porque hay gente también que conoce mucha palabra, pero nunca han experimentado una transformación. Y yo conozco a muchos en Perú así. Gente que, oye, ¿cómo saben la Biblia? Usted no viera. Pero tú ves, no se les ve que han sido transformados. No se les ve que han experimentado el nuevo nacimiento. O sea, no han dejado que la palabra dé fruto en sus corazones y no han permitido que Dios, sobre todo, haga esa obra espiritual de transformarlos. Porque a veces no pasa eso porque las personas no están dispuestos a dejarlo todo, no están dispuestos, están todavía atados al mundo, atados a cosas terrenales. Y esas cosas impiden que la palabra dé fruto, ¿no? Es por eso que Jesús dio también esa parábola de la semilla, ¿no? Cuando una semilla cae, dice, entre los espinos, ¿qué va a pasar? Va a querer crecer, pero los espinos la ahogan. Y eso pasa con mucha gente. Conocen la palabra, pero ¿por qué no da fruto la palabra? Porque los espinos, que Jesús mismo lo explicó, nos representa, pues, ¿qué cosa? El afán de este mundo, el engaño de las riquezas, el atarse al mundo, a las cosas, a la sociedad, a las cosas de esta vida, hacen que la palabra no dé fruto. Pero es Dios quien da ese crecimiento, es Dios quien hace esa obra sobrenatural usando su palabra. Amén. Para que nosotros podamos nacer de nuevo. Amén. Y de hecho que una persona que es salvada y es transformada, en la Biblia se le llama que ha sido hecho una nueva criatura. Es un término bíblico ese también, ¿no? Nueva criatura. Mira, vamos a ver, 2 Corintios 5:17 es un texto muy conocido. 2 Corintios 5:17. Mira lo que dice. 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, aquí la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, que escribe esta carta, nos dice, ¿no? Que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. No podemos vivir con la vieja manera de vivir ya. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor. Sino que el que ha nacido de nuevo, amén, va a permitir que Dios haga cosas nuevas en su vida. Que Dios te guíe por ese nuevo camino que te lleva a la vida eterna. Amén. Efesios 2:15, mira, vamos a Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. El Señor hace, Efesios 2:15, el Señor hace un nuevo hombre, dice, aquel que cree en el Evangelio, aquel que deja que Dios haga la obra en su corazón, Dios lo hace un nuevo hombre. Por eso que
decíamos al principio, esta es la marca de alguien que realmente ha sido salvo, que su vida es transformada. Hay una transformación, hermano. Eso es algo que ha pasado durante toda la historia de la cristiandad. Siempre donde ha habido gente que ha nacido de nuevo, se ha visto una transformación, se ha visto un cambio. Amén. Se ha visto una transformación. Aleluya. Si antes era un borracho, pues ahora ya no quiere más la borrachera. Si antes era un adúltero, pues ahora, amén, más bien, pues se arrepiente de eso y le da asco ahora el adulterio. Si antes le gustaba ver pornografía, pues ahora ya no quiere ver la pornografía. Si antes no le gustaba ir a la iglesia, ahora sí quiere ir a la iglesia. Si antes no le gustaba doblar sus rodillas y orar, pues ahora sí le gusta doblar sus rodillas y orar. Bendito el nombre del Señor. Porque ha habido una transformación en su vida. Aleluya. Entonces, mire, vamos a ver un aspecto más con respecto a este tema, que es, ¿cuáles serán entonces en la Biblia los requisitos para la salvación? ¿Habrá algunos requisitos en la palabra de Dios? Pues por supuesto que sí. La Biblia nos da entendimiento de más o menos qué cosa tiene que tener una persona para que Dios haga esa obra de transformación y cambio. En el nombre del Señor. Lo primero es, hermano, si alguien es salvado, el primer requisito que podemos decir es que tuvo fe en la palabra de Dios. Eso es fundamental, hermano. Una persona que no cree en la palabra de Dios, una persona que es incrédula, una persona pues que tiene pues dudas de la Biblia y que simplemente no le parece un libro que venga de Dios, oye, hermano, esa persona nunca podrá experimentar la salvación de su alma, porque para que alguien pueda ser salvo, ese requisito fundamental, ese primer requisito es fe en la palabra de Dios. Esa persona tiene que creer al evangelio, pues. Tiene que creer la palabra. Mire, eso lo vemos en Juan capítulo 1. Abra su Biblia. Juan capítulo 1. Versículos, justamente algo de lo que leímos en antes, del 11 al 13. Dice, hablando de Jesucristo, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces, ¿qué dice? Aquel que recibe la palabra, ¿no? Aquel que recibe al Señor. Hoy en día es lo mismo que decir aquel que recibe la palabra. Aleluya. Al que cree en su nombre, el que cree en lo que está escrito en la palabra, Dios le da potestad de ser hecho un hijo de Dios. Amén. Entonces, hay que tener fe en la palabra de Dios. Mire, 1 Pedro 1:23, que, aleluya, lo vimos antes también, se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a lo mismo. 1 Pedro 1:23. Vamos a volver a leerlo. 1 Pedro 1:23. Dice así. Dice, ¿no? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que vive, o sea, es la palabra, es la fe en la palabra la que va a hacer que un corazón de un hombre pueda ser penetrado por la misericordia de Dios y pueda ser hecho pues una nueva criatura y obtener esa salvación del alma, ¿vale? Que es lo más preciado que un hombre puede recibir en esta tierra. Entonces, acuérdate, fe en la palabra es uno de los requisitos fundamentales para que alguien pueda pues obtener la salvación de su alma. ¿Qué más? El otro requisito que la Biblia nos habla para la salvación es también fe en la sangre de Cristo. Ese es otro punto muy importante, hermano. La persona que cree el evangelio, la persona que va a ser salva, es una persona que adquirió la fe en la sangre de Cristo. Esa persona sabe que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo, tiene poder para transformarlo, que la sangre de Cristo tiene poder para romper sus cadenas. Amén. Esa fe es importante, es necesaria para que una persona pueda experimentar esa salvación, esta transformación. Vamos a verlo, mire. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, mire. Mire lo que dice el verso 18. Ahí hemos estado ahorita. Sabiendo que fuiste rescatados, dice el apóstol, de vuestra vana manera de vivir, como que muchos, pues antes de venir a Cristo vivíamos una vida vana. Dice, la cual recibiste de vuestros padres. Claro, ¿no? Mucha gente vivíamos conforme vimos a nuestros padres. Nuestros padres vivían en fiestas, nuestros padres vivían en borrachera, en engaños, en violencia. Y entonces nosotros recibimos esa manera de vivir. Amén. No con cosas corruptibles. O sea, dice, fuiste rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, dice, sino
que dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, hemos sido rescatados por esa preciosa sangre. Y lo que está hablando aquí el apóstol Pedro se refiere pues también a esa analogía, ¿no?, que se toma de esas ceremonias judías, ¿no?, que la persona para poder encontrar perdón de sus pecados tenía que haber derramamiento de sangre. La Biblia dice eso, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, lo que Pedro está acá haciendo una analogía contra eso, ¿no? Hemos sido rescatados, o sea, ahora somos libres, ahora hemos sido perdonados. ¿Por qué? Porque hubo una sangre de un cordero que se derramó. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso que es importante, si alguien va a experimentar la salvación, si alguien realmente, aleluya, pues Dios va a obrar esa transformación en su vida, es porque ha tenido fe en la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y el otro requisito que vemos en la Biblia también, que es fundamental para que Dios pueda obrar esa transformación, esa salvación, es arrepentimiento del pecado, ¿no? Claro. Si una persona no está dispuesta a arrepentirse de su pecado, pues Dios no puede obrar una transformación, un cambio. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, si alguien no se arrepiente de sus maldades, pues Dios no puede, hermano, hacer más. Porque ese es un requisito fundamental para que alguien pueda ser salvo. Vamos, Hechos 2:38, ¿no? Un texto muy conocido también. Hechos 2:38. Dice así. Dice, y Pedro les dijo, ¿no? Arrepentíos, les dijo, ¿no? Ahí está. Hay que arrepentirse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro nos dice ahí, ¿no? Hay que arrepentirse. Tú quieres que Dios haga esa obra de salvación en tu vida, tú quieres que Dios haga esa transformación en tu vida, deja y empieza primero, pues, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Eso lo vimos también cuando estábamos viendo el requisito, ¿no?, para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Un verdadero arrepentimiento significa entender en tu mente que eres pecador, ¿no? Aceptarlo. Soy pecador. Amén. Y no solo eso, sino que luego también tienes que sentir dolor por tu pecado. Ese es un arrepentimiento. Siento dolor. ¿Cómo he estado haciendo eso? ¿Cómo he estado fallando a Dios? ¿Cómo he estado pisoteando la palabra de Dios? ¿Cómo he podido estar viviendo de esa manera? Te duele en el alma ese pecado. Y no solo eso, sino que hay una decisión, una disposición en esa persona por abandonar el pecado, por dejar el pecado, ¿no? O sea, me arrepiento, me duele, pero digo, ya no quiero más de eso, ya no deseo más de eso, ya no quiero desagradar a mi Dios, ahora quiero agradar a mi Dios. Entonces, ese verdadero arrepentimiento es fundamental para que Dios pueda obrar salvación en una alma, en un corazón. ¿Amén? Eso es importante, ¿no? Aleluya, porque solamente bajo digamos así, bajo estas condiciones que Dios nos muestra en su palabra, alguien puede experimentar esa salvación. Alguien nunca será salvo si no tiene fe en la sangre de Cristo. Alguien nunca será salvo si nunca, pues, tuvo fe en la palabra de Dios. Amén. Alguien nunca será salvo si no se arrepintió de sus pecados. Ahora, un punto importante más que considerar aquí es lo siguiente. Que la salvación, hermanos, usted tiene que entender, la salvación es únicamente por Jesucristo. Eso también es algo que hay que entenderlo, ¿no? La salvación es únicamente por Jesucristo. Amén. No es por la ley, mucho menos por el sábado. Eso hay que entender también, ¿no? Amén. El sábado no salva, la ley no salva. ¿Amén? El único salvador es nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a Romanos capítulo 3. Amén. Romanos capítulo 3, abra su Biblia. Amén. Capítulo 3, versículos 20 al 22. Amén. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, porque de eso hablaba la ley y los profetas, de esa justicia que Dios iba a hacer. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe, ¿en quién?
en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, pues que sí, ¿no? Que es la ley, hermano, nadie, por las obras de la ley, ningún ser humano se podrá justificar delante de Dios. Eso hay que entender muy, muy bien, ¿no? Porque como estamos estudiando en nuestro estudio del peregrino, justo este sábado vamos a ver eso, porque el peregrino estaba en el camino de buscar esa salvación de su alma, pero fue desviado del camino por alguien que le dijo, no tienes que hacer ese trayecto de buscar la salvación de tu alma, de buscar pues el perdón y la obra de Dios a través de tu vida, ¿no? Por la sangre de Cristo y todo eso. No, dijeron, yo conozco a alguien que te puede aliviar de esa carga, dice, rápidamente. ¿Y quién era? El Señor decía, moralidad. Amén, el Señor moralidad, el Señor ley, ¿no? Porque muchas veces hay gente que siente que van a ir al cielo porque están practicando la ley, porque están cumpliendo la ley. Y como están cumpliendo la ley, como son gente moral, como son gente de repente con ciertos principios y cosas, ya piensan que por eso tienen el cielo ganado. Pero no nos podemos engañar, hermano. Amén. Amén. Tú no puedes, eso no te da salvación. Aleluya. No es por la ley, no es por el sábado, no es por ninguna de esas cosas. Esas cosas no pueden salvar al hombre. Amén. Sino solamente dice a través de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Vamos a un texto más bien, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10, vamos a ver. Glory. 2 del 8 al 10, veamos. Dice, porque por gracia soy salvo, dice el apóstol, por medio de la fe, ahí lo aclara. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y lo replica, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, aquí recalca el apóstol, dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Entiende? Es simplemente por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo y los méritos de su sangre, que nos limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Así que hay que ir entendiendo eso. Miren, hay más textos bíblicos. Colosenses capítulo 2. Vamos a revisarlo porque es importante ver que esto pues es algo que en toda la Biblia tiene una armonía. Amén. Colosenses 2, 16. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. ¿Qué dice el apóstol? Nadie os juzgue. O sea, que la salvación no depende si yo como o si yo no como. ¿Entiendes, no? O sea, por ahí hay religiones que dicen, no, que si tú comes algo, no, ya estás inmundo, ya tú no vas a entrar al cielo. Entonces, no. Claro, o sea, no es por lo que tú comes, ¿no? Acá dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta. Tampoco no es por guardar un día, o por guardar 2 días, o por guardar todos los días. O sea, no voy a ser salvo por eso. Entendamos eso bien claramente, amén. Ni días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, ¿no? Tú sabes que el pueblo judío tenía muchas celebraciones. Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿No? Entonces, nadie os juzgue por esas cosas. Porque todo eso es sombra, dice, de lo que ha de venir. ¿Amén? Eso es sombra de lo que ha de venir. Entonces, esas cosas no salvan. Hay que tenerlo muy, muy presente. ¿Amén? Aleluya. Esas cosas no nos dan la salvación. Sí. Pero que la sangre sí... Esa es otra cosa. En la Biblia, cuando los apóstoles en Jerusalén se reunieron y en el concilio de Jerusalén, ellos sí establecieron algunas cosas que sí se debería permitir a los hermanos que la guarden. Y una de ellas era eso, el no comer sangre. Eso sí está...
Eso no, claro, porque al mismo Pedro, Dios le trajo serpientes, reptiles y eso que tampoco ellos comen, y Dios le dijo, mata y come. Y él dijo, no, Señor, eso es inmundo. Y Dios le dio una enseñanza y dijo, no, no llames inmundo lo que yo santifico. Amén. Entonces, cualquier cosa que comamos, si das acción de gracias, ya está santificado. Amén. Porque la salvación no consiste en comida, en bebida, en días de fiestas, luna nueva, días de reposo, dice el apóstol, por eso aquí. Eso hay que tenerlo muy presente. Amén. Aleluya. Vamos a Gálatas capítulo 3. Mire, Gálatas. Capítulo 3, versículo 1 y 5. No, 1, versículo 1. Dice, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Pablo está replicando aquí a los Gálatas, porque ¿qué había pasado con los Gálatas? Según la historia, habían entrado judaizantes, ¿no? Ese fue un grupo de judíos que se llamaban cristianos, pero querían ser cristianos y seguir guardando la ley. Y entonces eso trajo pues mucho malestar dentro de la iglesia cristiana. Y Pablo tiene que escribir fuertemente esta carta a los Gálatas. Si usted se lee toda la carta, va a dar cuenta que Pablo es fuerte al hablar sobre esto. Amén. Y le dice, Gálatas insensatos, le dice, ¿no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si yo les enseñé la verdad, yo les enseñé el evangelio, dijo, ¿no? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vamos a avanzar porque queremos la idea de lo que está hablando Pablo. Vamos al verso, capítulo 5, verso 4, más adelante. Dice, de cierto dice, de Cristo os desligaste, dice el Señor, por lo que, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no? O sea, el que se quiere justificar por la ley, cayó de la gracia. De Cristo os desligasteis, ¿entiendes? Amén. O sea, no, un creyente no recibe su justificación por obras de la ley, amén, sino es por la fe en Jesucristo. Y seguimos ahí, mire, el capítulo 1, versículo 7, ¿no? También. Sí, capítulo 1, 7 de Gálatas. Es un texto también conocido, ¿no? Pablo le dice, no que haya otro evangelio, le dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? O sea, Pablo les replica esto, ¿no? Ustedes no pueden, pensando que por las obras de la ley van a ser justificados. No, eso es otro evangelio. Eso no es el evangelio que yo les enseñé. Esto no es el evangelio que yo les he predicado, dice Pablo, ¿no? En el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso sí, mire, usted va a leer en la Biblia que desde el principio siempre una de esas grandes estrategias de Satanás fue querer pervertir el evangelio. Usted sabe que Satanás tuvo, por decirlo así, dos estrategias cuando quiso acabar con la iglesia, porque Satanás no quería que la iglesia resurgiera. Amén. Cristo murió y él dijo, ya acabé ahora sí con esto, se acabó, pero Cristo resucitó, los discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar la palabra. Entonces el enemigo empezó a desarrollar su primera estrategia. ¿Cuál fue su primera estrategia? Persecución. Dijo, ya quiere predicar, lo voy a perseguir, lo voy a matar. Pero ¿qué pasó? Mientras más lo perseguía, más se multiplicaban. Mientras más lo perseguía, más la gente se convertía, más predicaban el evangelio y más, pues, Dios salvaba las almas. En el nombre del Señor. Entonces, como el diablo vio que esta estrategia pues no le resultó, dijo, bueno, ya esta estrategia no puedo usarla mucho porque no me está dando resultado. Así que después de la persecución, la siguiente estrategia fue la infiltración. ¿Qué significa? Que se metió Satanás a las iglesias para querer desviar a los creyentes con doctrinas falsas. Querer desviar, amén, a la iglesia que estaba avanzando y arrastrarla a doctrinas que no eran las apostólicas. Amén. Aleluya. Por eso que Pablo tiene que replicar y le dice a ellos estas palabras. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tanto Pablo en sus cartas, tanto Pedro en sus cartas, tanto Juan en sus cartas, los tres hablan de lo mismo. Que en esos tiempos se habían infiltrado dentro de la iglesia gente que estaba queriendo cambiar el evangelio. Seguimos. Entonces, miren,
algo más que aclarar, porque de hecho que es importante aclararlo, que también la salvación no es por ídolos, pues, no es por imágenes. Eso también que quede bien claro, porque lamentablemente hay personas que piensan que por ídolos o imágenes van a ser salvos, que porque le va a ayudar la Virgencita, porque le va a ayudar el santito X, Y, Z, que porque él va, de alguna manera, como yo soy muy devoto de él, por eso voy a entrar al cielo. Y eso es totalmente errado. No es por ídolos, no es por imágenes. Bien claro, la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, ¿no? Ese pasaje muy conocido que nos habla de los mandamientos del Señor. Éxodo 20, vamos a verlo. Mire, dice el verso 4 y verso 5. Verso 4 y 5, ¿qué dice? No te harás imagen, dijo el Señor, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Entonces, el Señor claramente dice aquí que Él es celoso, que Él no quiere que alguien que dice creer en Él pueda tener una imagen. ¿Amén? Y lo dice claramente, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Amén. No es el nombre del Señor. Porque hay gente que dice así, no, yo tengo una imagen, pero yo no la adoro, dicen. Pero ¿cómo se inclinan ante ellas? Pero ¿cómo las honran? Y les compran flores y le hacen sus fiestas y le hacen sus cosas. Entonces, estás honrándolas. Amén. Cuando la palabra del Señor dice claramente que no podemos ni siquiera honrarlas, ni inclinarnos a ellas, porque nuestro Dios es celoso y Él mandó que no hagamos ningún tipo de imagen. Entonces, eso solamente para aclarar ese punto, ¿no? Que pues las imágenes nos salvan. Y Isaías 44, un texto también muy conocido, pero importante de leer, porque hay gente que piensa no, esa es la interpretación de los evangélicos, dicen, los católicos sobre todo, ¿no? Que dicen eso, ¿no? Pero eso no, esto está claro en la Biblia, que pues el Señor nunca, y cuando usted vea un verdadero judío, durante toda la historia un judío jamás tiene imágenes, porque ese pueblo fue enseñado que ellos no pueden tener imágenes. Amén. Isaías 44, del 9 en adelante vamos a leer. Isaías 44. Del 9 en adelante, dice así. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿Y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedro y toma ciprés y encina que crece en los árboles del bosque, planta pino que se críen con las lluvias. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Para parte del leño quemó en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿No? Esta palabra es muy, muy clara. El Señor a través del profeta, hablando de la locura, pues de creer que un ídolo puede ayudarnos o que un ídolo pueda ser algo divino, ¿no? Otro punto a aclarar también es eso, ¿no? Que la salvación tampoco es por María, ¿no? Porque hay quienes, los católicos dicen que María es la corredentora y en la Biblia eso no está en ninguna parte, ¿no? No es por María, tampoco es por un apóstol, tampoco es por ningún santo, ¿no? Estas cosas no pueden salvar. Mire, vamos a Hechos 4:12. Hechos capítulo 4.
dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay otro nombre debajo del cielo que haya sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único que salva. Eso para recalcarlo, porque el apóstol aquí lo está nuevamente enfatizando, ¿no? Y diciendo, pues, de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Aleluya. Vamos a San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 5. Dice, hablando de la madre de Jesús, ¿no? O sea, ¿qué hizo la madre de Jesús? Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere Jesús, su hijo. Amén. Amén. Entonces, esto es algo también que nosotros debemos considerar, ¿no? Porque la misma María le dijo a esas personas que ellos tenían que hacer todo lo que su hijo Jesús dijo. Amén. Y hoy también, pues eso sigue en pie. Porque hoy el creyente tiene que hacer todo lo que Jesús dijo, todo lo que el Evangelio enseña. Amén. Y no lo que enseña una religión, y no lo que enseña, amén, un dogma. No lo que enseña, pues, ahí algo, un mandamiento de hombre. No. Todo lo que dijo el Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Hechos 14, vamos, avancemos. Hechos 14, verso 8. 14, 8. Del 8 al 15, dice acá. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Hechos 8, Hechos 14, 8. Dice, este oyó palabras hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Entonces, aquí los apóstoles aclararon, ¿no? Esta gente quisieron adorar a los apóstoles. Y ellos, pues sí, no eran hombres respetables. El apóstol Pablo, pues, es un hombre que era un hombre muy, pues, santo, un hombre muy consagrado. Pero no por eso, pues, él mismo lo dijo, no por eso alguien le va a adorar. No por eso alguien, pues, se va a arrodillar ante él, alguien le va a pedir. Eso está totalmente fuera de lo que enseña la palabra de Dios. Ellos mismos dijeron, no, nosotros somos hombres como ustedes. Es así, porque todo santo, María, todo apóstol, al final es un hombre, una mujer que estuvo sobre esta tierra. No tiene poder divino. Amén. El único que salva es Jesucristo. Amén. Entonces, Cristo es el único salvador. Mire, vamos a Hechos 4. Hechos 4. Amén. Versos 10 al 12, mire lo que dice. Hechos 4, 10 al 12. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, a la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, Cristo es el único salvador. Mira, un texto más, Hechos 16. Hechos 16 lo vuelve a recalcar los apóstoles lo mismo. Hechos 16, del 30 al 31, mire. Hechos 16, 30 y 31. Dice, y sacándolo les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ven? Entonces, si alguien quiere ser salvo, tiene solamente
que creer en Cristo. Cristo es el único Salvador. Amén. Amén. Cristo es el único camino Amén. que nos lleva al Padre. Ahí está ese texto conocido, Juan 14:6, ¿no? Vamos a ver rapidito. Juan 14:6. Ahora su Biblia, véalo. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. In English, Jesus said unto him, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes unto the Father but by me. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es el único camino, hermano, que nos lleva al Padre y a la salvación. Y también, finalmente, la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, no hay otro mediador. Amén. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Ahora su Biblia, ahí está ese texto conocido que la Biblia habla respecto a este punto. 1 Timoteo 2:5. Dice así. Porque hay, es 1 Timoteo 2:5, sí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, si alguien va a mediar por los hombres, ese es Jesucristo. No hay otro mediador. No es que María ayude a mediar, no es que San Pablo, San Pedro. No. No es que ahí te levantó un profeta nuevo en esta tierra que él dice, yo soy el mediador ahora. No, eso no es cierto. Eso la Biblia no lo dice. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, mire, cuán importante conocer lo que la Biblia enseña sobre la salvación, pero no solo conocer, sino estar seguro de entonces a través de esto que tú has podido experimentarlo. Amén. Amén. Que tú has podido experimentar esa salvación. Que cuando tú conociste a Cristo, pues fuiste transformado. Que Dios cambió tu corazón. Que Dios cambió esa naturaleza pecadora, esa naturaleza que quería lo malo y corría detrás del pecado y puso en ti una naturaleza espiritual para ahora buscar y anhelar las cosas de Dios. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Muy importante que cada creyente, amén, más importante que cualquier cosa que hagamos en este camino es pues que hayamos realmente experimentado esa salvación. Porque lo cierto es que en muchas iglesias hay gente religiosa que sí van ahí, algunos hasta van por tradición de nacimiento a las iglesias porque toda su vida fueron, porque sus padres fueron, amén, y se acostumbraron a estar ahí, pero no han nacido de nuevo, no han experimentado esa transformación. Y eso sí es un problema, porque el estar en la iglesia no nos salva, ya hemos visto. Las obras no salvan. Mi moralidad, o que yo sepa de las cosas de mi religión, no me salva. El hombre necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. El hombre necesita que Cristo sea su Salvador y que Dios obre esa transformación y le haga esa nueva criatura. Eso es lo que el hombre necesita. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y si alguien, pues, que está de repente en iglesias y de repente, pues, está escuchando esto, porque esto estamos dejándolo ahí para que la gente en el internet lo pueda escuchar también, y tú te das cuenta que no has nacido de nuevo, pues entonces eso es lo que tienes que buscar. Más que cualquier otra cosa, busca que Dios te haga una nueva criatura. Busca que Dios cambie tu vida. Amén. Y yo le explicaba, y con eso termino, ¿no? Que una comparación de algo que a veces conocemos para entender el nuevo nacimiento, ¿no? Hay gente que piensa eso, ¿no? Que para ser cristiano es como ese renacuajito, ¿no? Ese renacuajito que usted encuentra ahí en un charco de agua, en un estanque de agua, es como un pescadito, ¿no? Pero usted va pasando los días, va a ver cuenta que ese renacuajito va creciendo, va saliéndole patitas y luego se convierte en un sapo, porque así empiezan los sapitos. Y luego el sapito crece y se hace un sapo, da el nombre del Señor, o una rana. Hay personas que piensan que así es ser cristiano, como que es un proceso evolutivo, un proceso donde simplemente voy aprendiendo y algún día seré esa rana que siempre quise ser. Pero eso no es ser cristiano. Amén. Ser cristiano es ser una rana
y que el poder de la mano de Dios te transforme en un príncipe. Eso es ser cristiano, una transformación. Algo que por medios naturales nunca podría ser. Porque es así, hermano. Amén. Un verdadero cristiano por medios naturales jamás podrá hacerlo. Amén. Así como una rana nunca podría ser un príncipe por sus medios naturales, sino la intervención del poder divino de Dios que cambia las cosas. Igualmente el creyente que, aleluya, experimenta la salvación, eso es por la intervención del poder de Dios. Y Dios cambia nuestra naturaleza, y Dios nos hace nuevas criaturas, y Dios pues nos hace totalmente diferentes a lo que éramos, y nos hace sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y hay que tener cuidado también porque eso pasa, y en este punto es bueno decirlo, porque hay gente que piensa que ser salvo es haber ido a una iglesia y haber repetido una oración: Señor, te recibo en mi corazón, y yo sé que tú eres mi Salvador, yo sé que tú eres mi Dios, y en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Y piensa que por esa religión, por esa oración, perdón, ya son salvos. Y eso también no es cierto. Uno no es salvo por una oración, no. Es un trato personal de Dios con tu vida. Es un trato donde Dios hace la obra, donde el Espíritu de Dios trabaja en ti. Es cierto, sí, que hay mucha gente sincera que justamente en ese punto en el que Dios estuvo tratando con su vida, Dios lo trajo a una iglesia, y ahí es donde esa persona entrega su corazón a Cristo y Dios lo transforma, porque hizo una oración sincera y ese era su momento. Pero no implica que todo aquel que ore en una iglesia levantando las manos y haciendo la oración del arrepentimiento, no implica que eso garantice salvación. No, eso no garantiza la salvación. Amén. Garantiza la salvación el experimentar la transformación. Que Dios te hace una nueva criatura, que Dios cambia tu corazón, que Dios rompe cadenas en tu vida y Dios te hace un ser nuevo, una nueva criatura. Es Dios el que tiene que hacer la nueva criatura. Amén. Entonces, eso lo recalco porque, como digo, hay lamentablemente hoy en día mucha gente que no entiende, ¿no?, esta palabra. Es por Jesucristo y hay que dejar que Jesucristo pues haga la obra en nuestras vidas, que la palabra de Dios trabaje en nosotros y nosotros vamos a tener esa sinceridad de arrepentirnos, de creer que hay poder en la sangre de Cristo y dejar que el único Salvador, pues pueda salvarnos y darnos esa entrada a esa vida nueva y a esa vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Bendito el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Aleluya. Padre que estás en los cielos. Aleluya. Grande es tu misericordia, Señor. Señor, te pedimos en esta hora que esta palabra que hemos enseñado, que cada corazón pueda haberla recibido, aun aquellos que de repente a la distancia la pueden escuchar, Señor, pero que a través de esta palabra puedan entender esto tan importante, Señor. Esto que es vital. Señor, que necesitamos ser hechos nuevas criaturas. Necesitamos que tú, Señor, puedas ser ese Salvador que transforme nuestras vidas. Aleluya. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón. Si alguno no ha experimentado esa transformación, ese cambio, pues deja que Dios lo haga. Deja que Dios trate con tu vida. Sigue escuchando la palabra. Es importante que escuches la palabra. Es importante que abras tu corazón a Dios. Es importante que creas que es la sangre de Cristo la única que te salva. No es por obras. No es porque vayas a la iglesia. No es porque seas bueno o porque ya de repente no estés yendo a los lugares que antes ibas. No es por eso. Sino es por la obra misericordiosa de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Aleluya. Dile al Señor, trata con mi corazón. Dile al Señor, yo quiero, Señor Dios mío, ser esa nueva criatura. Oh Dios mío, aleluya. No permitas que muera en mis delitos, en mis pecados. No permitas, Señor, que muera, Señor, sin conocerte, sin experimentar, Señor Dios mío, esa transformación. Aleluya. Y si tú experimentaste la transformación, el cambio y la salvación del Señor, pues hermano, tienes que decirle al Señor gracias, porque has recibido el regalo más grande. Has recibido el regalo más preciado. Aleluya. Hay gente que quisiera que le regalen una casa, le regalen un carro. No.
Eso no es nada al lado de ese gran regalo que Dios te ha dado, de haber sido transformado, de haber sido hecho nueva criatura. Oh, Shabite Koya Shiva. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Y Dios quiere que tengamos corazones agradecidos. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Nunca te olvides. Aleluya. Sino que vivas en esta tierra el tiempo que Dios te dé la vida, sirviéndole a Dios, siendo agradecido de Dios, queriendo cada día hacer más para Dios, queriendo cada día agradar más a ese Dios. Aleluya. Porque Él te ha regalado ese gran regalo de la salvación. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, Señor, si alguno, aleluya, estuviera atado por orden del diablo, en el nombre de Jesús se rompan las cadenas, se rompan las ataduras, hecho fuera toda del diablo, Señor, hecho fuera todas las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Obra en los corazones sinceros, Padre, obra en los corazones sinceros, Señor. Rompe sus cadenas, Señor, Dios mío, y tú puedas, Señor, Dios mío, completar esa obra que has empezado, porque déjame decirte que Dios ha empezado una obra en tu vida. El hecho de estar escuchando esta palabra es testimonio de eso. Y Dios va a completarla. Deja que Dios lo haga. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor.